Hola jóvenes, muy buenos días. Bienvenidos a la sesión del 9 de marzo del 2022. El día de hoy estaremos continuando con el tema del proceso de negociación. Como lo veíamos ayer, el proceso de negociación incluye tres etapas principales, sobre todo si lo vemos desde la perspectiva de la teoría de sistemas y queda bastante bien. La primera de estas etapas tiene que ver con la planificación y es lo que comentábamos en la sesión de ayer. El determinar necesidades e intereses claramente de nuestra parte, saber qué queremos, qué requerimos, qué deseamos conseguir dentro de la negociación, es sumamente importante y es lo primero que debemos tratar de identificar. Y una vez que ya sabemos nuestras necesidades e intereses, lo que sigue es encontrar o determinar, mejor dicho, aquellos objetivos centrales de la negociación. Puede ser que nuestros objetivos estén orientados hacia la consecución de algún producto, el cierre de un acuerdo que tiene que ver un poquito más con el dinero, la identificación de nuevos prospectos para contratar nuevos trabajadores y demás. En cualquier caso, es necesario tener bien clarito cuáles van a ser mis objetivos. Una vez que ya definí mis objetivos, debo establecer un presupuesto. Y el presupuesto, decíamos ayer, tiene que ver con el dinero, sí, pero también tiene que ver con presupuesto de cualquier otro aspecto que se puede integrar en la mezcla de negociación. Dinero, tiempos de entrega, garantías, calidad y demás. Todos aquellos aspectos que podemos presuponer, hay que tenerlos bien claros. Y de forma muy relacionada está el siguiente aspecto que tiene que ver con las restricciones. ¿Cuáles serán mis puntos de resistencia cuando hablamos de esta negociación? ¿Hasta dónde puedo llegar o hasta dónde no en esta negociación? Finalmente, hablando de nuestra parte, debemos identificar nuestra mapa. ¿Cuál es la mejor alternativa en el caso de que el trato que estamos logrando con esta negociación no sea la mejor? ¿Qué otras alternativas tengo y cuál sería entonces aquella que debería preferir? Una vez que tenemos estos primeros 5 puntos, ya estamos, digamos, lo suficientemente preparados para justificar ciertas acciones o ciertos aspectos de nuestra parte. Sin embargo, como lo hemos mencionado desde el principio de la materia, no solamente es ver lo que queremos nosotros o necesitamos nosotros, también debemos entender a la contraparte. ¿Quién es esa contraparte? ¿Quién es la persona o la empresa con la que voy a negociar? ¿Y cuál es el contexto en el que lo estamos haciendo? El entender ese contexto y saber contra quién estás negociando es un punto clave en muchas ocasiones porque nos permitirá orientar nuestra estrategia por un rumbo que sabemos que sea más fácil de conseguir nuestros objetivos. Finalmente, pero no menos importante, debemos establecer una agenda. Y ayer hablábamos sobre la agenda que tiene que ver con en qué momento y en dónde vamos a generar la reunión para poder negociar. Pero un punto importante también que por ahí se me pasó comentarles es, debemos aclarar también durante la negociación la agenda de negociación, la agenda del día. ¿Cuáles son los puntos que estaremos viendo durante esa reunión de manera que no haya dudas y no nos perdamos con cosas inútiles? Vamos directo a lo que vamos. Digo, habrá ciertas ocasiones en que la misma plática, la misma charla puede hacer que nos desviemos ligeramente. No hay problema, siempre y cuando pues, se puedan alcanzar los acuerdos eventualmente. Eh, Bien, esto es entonces la etapa de planificación. Lo primero que hacemos, y esto va antes de la negociación como tal. Esa negociación la vemos con mayor detalle en la etapa de desarrollo. La etapa de desarrollo implica entre otras cosas, estos 6 aspectos o estos 6 elementos que tenemos en pantalla. Y lo podemos ver así, como una escalerita en la cual vamos escalando hasta llegar a lo que nosotros queremos conseguir. En primer lugar, tenemos que establecer una buena comunicación con la otra parte. Y esa buena comunicación implica que exista flujo de información. Imagínense si no hubiera flujo de información, ¿qué es lo que pasa? Pues simplemente llegamos. Buenos días, buenos días.
Silencio. Total silencio. Entonces eso no tiene ningún sentido. ¿Para qué vamos a una negociación si no vamos a hablar y la otra parte tampoco? Tiene que haber algún tipo de comunicación y obviamente no va a ser sencillo. Nosotros no queremos decir cosas, la otra parte tampoco. Estamos renuentes a soltar información. Sin embargo, poco a poco, detalles pequeños después van a ser detalles más grandes. Y la idea es esa, tratar de ganar la confianza de la otra parte, pero también a su vez tratar de identificar si debemos o no confiar en nosotros. Entonces empezamos la negociación tratando de identificar cuáles son las necesidades e intereses de esa otra persona, en qué parte nos podemos complementar, cuáles serían nuestras afinidades o aspectos en los que coincidimos y cuáles no. Y una vez que vamos viendo cómo es que se desenvuelve la otra parte, ya podemos empezar a identificar cuál estrategia sería mejor para ese caso. Las estrategias como tal no las mencionamos en la parte de planificación, pero deberían de estar. ¿Por qué no se establecen aquí? Porque cuando vamos a una negociación no sabemos necesariamente cómo va a desarrollarse o desenvolverse. Si nosotros ya conocemos perfectamente a la contraparte, el contexto y todo lo demás, podemos empezar a plantear estrategias desde aquí, incluso tácticas y técnicas. O a partir de una segunda reunión ya se puede hacer. Pero antes de conocer contra quién estoy negociando, pues es complicado. Solo que pusiéramos estrategias muy genéricas y ya después, conforme avanzamos, lo vamos creando, puede ser. Pero en mi opinión sería trabajar de más porque puede ser que no lo utilices. Obviamente también, si ya tienes una experiencia importante hablando con personas, en reuniones y negociando con ellas, pues no necesitas establecer estrategias acá. Lo haces sobre la marcha, que es precisamente la idea en este sentido. Primero establecemos esa comunicación para entendernos mejor, para saber cuál es el rumbo que va a tomar esa reunión y posteriormente, ahora sí, en nuestra cabeza o con nuestro equipo de trabajo, establecemos y planteamos una estrategia concreta para alcanzar lo que queremos. Esa estrategia va a estar, obviamente, caminada a establecer técnicas y tácticas. Si es una negociación distributiva, por ejemplo, tal vez mi estrategia va a ir orientada hacia mover el punto de resistencia de la contraparte a través de alguna táctica de presión, como lo puede ser el de bola alta, bola baja. Y eso hay que plantearlo de tal forma que la otra parte, número uno, no se dé cuenta que estamos aplicando esa táctica necesariamente. Y número dos, con todo el equipo de trabajo que estamos elaborando. Recordarán que en algún momento veíamos un video sobre también tácticas de negociación y veíamos el de policía bueno, policía malo. Y una de las dos partes, en uno de los clips que les ponían, no entendió cómo es que se iba a desarrollar. Pues bueno, en este caso, antes de aplicar una estrategia, debemos ponernos de acuerdo como equipo o debemos estar seguros previamente de que si una persona empieza a aplicar una estrategia, una táctica, una técnica, pues hay que estar con él. Me ha pasado también en distintas ocasiones que estamos en una reunión, mi equipo de trabajo, empezamos a orientarnos por un camino y de repente alguien nos dice, no, 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 por ahí no. Y somos del mismo equipo, pero el simple hecho de que nos diga que por ahí no o que no apliquemos esa estrategia frente a los demás, pues número uno, nos detiene el ritmo que teníamos de aplicar una estrategia en concreta y número dos, nos hace quedar en mal y aparentar que esa otra parte es la que realmente tiene el poder. Y si sí tiene poder, pues no hay problema, es su culpa y pues que el negocio entonces. Pero si es una persona de un nivel más bajo, jerárquicamente, o igual que los demás, pues eso provoca que la negociación no se lleve bien del todo. Pero vamos a pensar que en este caso es totalmente positivo. Establecimos comunicación, vimos qué tipo de estrategia necesitamos aplicar en este caso
y consideramos algunas tácticas y técnicas para poder desarrollarlo de mejor forma. Una vez que conseguimos eso, y si se aplicó bien, y la otra parte respondió de forma adecuada a lo que nosotros queríamos, seguramente habrá algún tipo de concesión. Estas concesiones, como lo hemos mencionado antes, pueden ser de una sola parte o puede ser de todos. Puede ser un ajuste de una sola parte o puede ser un ajuste mutuo. En cualquier caso, lo más probable es que exista algún tipo de concesión. Usualmente no aceptamos y no entregamos la primera oferta. Y si no aceptamos ni entregamos la primera oferta, tenemos que hacer un ajuste y eso es dar concesiones. Entonces, una vez que se dan las concesiones de nuestra parte o del otro, o de ambos, ahora sí se podrán generar acuerdos. Y esa es la parte que nosotros estamos buscando dentro de una negociación, llegar a un acuerdo. Este acuerdo puede ser beneficioso para ambos o puede ser de mayor beneficio para una de las dos partes. Puede ser una negociación distributiva o una negociación integradora. Pero en cualquier caso, la idea es llegar a acuerdos que nos permitan alcanzar nuestros objetivos. Ojo, si ese acuerdo nos permite alcanzar los objetivos que planteamos en la planificación, es un buen acuerdo. Si ese acuerdo no nos ayuda a alcanzar los objetivos que teníamos planificados, pues entonces no es un buen acuerdo. ¿Ok? Esta es la parte de desarrollo y es la parte más complicada, obviamente. Debemos establecer ciertas pautas también en algunos casos para saber qué tanto decir y qué tanto no. Incluso aunque se trate de una negociación integradora, no necesariamente vamos a soltar toda nuestra información. Debemos saber qué partes son importantes guardar y qué partes no. Finalmente, tenemos la tercera etapa. La tercera etapa que tiene que ver con el cierre. El cierre de la negociación implica, en primer lugar, una formalización y esto es un aspecto sumamente importante, la formalización del acuerdo. ¿De qué manera consideran ustedes que un acuerdo puede ser formalizado? ¿Cómo podemos decir que un acuerdo es de verdad, es real y está establecido de manera formal? ¿Habrá algún mecanismo, algún documento, algo que me diga a mí, ese acuerdo ya es formal? La firma de contratos. Perfecto, muy bien. El establecimiento de un convenio, de un contrato y su firma es a través de lo que nos podemos amparar en el caso de que una de las dos partes incumple. Esa es la parte formal de esta negociación. Es la formalización de ese acuerdo a través de un documento concreto que especifique todos esos puntos en los que estuvimos o todos esos puntos que acordamos y qué pasaría si no se cumplen esos acuerdos. Firmado por ambos y preferencia de un notario público que dé fe del mismo. Entonces, en el desarrollo llegamos a los acuerdos, pero en el cierre lo formalizamos. Y obviamente esta formalización podría darse inmediatamente, se genera el contrato, a lo mejor ya lo traemos preparado y se firma en ese momento. O podemos dejar esa formalización para un día después, quizá o 2 días después, ya teniendo bien claro todos los puntos que se acordaron ese día. Se prepara el contrato o el convenio y se lleva a firmar. Listo. Pero en cualquier caso, esa formalización es fundamental. Ahora, hay diferentes tipos de formalización también. En algunos casos tiene que ser un convenio, un contrato forzosamente, porque es un trato bastante grande, amplio, o implica servicios de relevancia. En algunos casos se tiene que firmar un convenio más por la confidencialidad que por el servicio que se brinda. Por ejemplo, cuando nosotros realizamos un servicio de consultoría dentro de la consultoría privada,
Cuando llegamos a una empresa, uno de los aspectos centrales que debemos establecer es ese convenio de confidencialidad. Porque al nosotros estar en una empresa que no es nuestra, pero a la cual vamos a ayudar, pues vamos a tener acceso a muchísima información. Información que podríamos vender o divulgar y los competidores pues la escucharán y les ayudará mucho. Para evitar precisamente eso, lo ideal es que firmemos un convenio de confidencialidad. No sé si están llevando ahorita la materia de consultoría o le estarán llevando el próximo cuatrimestre, pero por ahí se les comentará precisamente eso. Hay convenios de confidencialidad que nos impiden, en este caso, estar divulgando información. En muchas ocasiones por eso se formalizan los acuerdos a través de contratos o convenios. Pero también hay otros tipos de formalización. Puede ser simplemente una solicitud de un servicio firmado por el cliente. Puede ser simplemente la transacción de forma inmediata, como lo puede ser cuando estamos comprando ropa, quizá. Recordemos que la negociación se puede dar a distintos niveles. Entonces, una venta personal en una tienda de ropa también puede ser sujeto a negociación. El vendedor y el comprador están en puntos distintos, se negocia y se llega a un acuerdo. Y el acuerdo se formaliza en ese caso a través de la compraventa, del intercambio. Ahí no se necesitan, obviamente, ningún tipo de convenio ni contrato, tardaría demasiado. En todo caso, una nota de venta fungiría como el documento que comprueba que se llevó a cabo la transacción. Pero bueno, si hablamos de aspectos más empresariales, si estamos contratando un nuevo proveedor o estamos contratando un nuevo trabajador, pues entonces allí sí, la formalización se llevaría a cabo a través de contratos. Una vez que se formaliza dentro de estos documentos, uno pensaría que ya, hasta ahí llegó, terminó la negociación y punto. Pero no, porque esa negociación se llevó a cabo para obtener acuerdos. Y esos acuerdos se establecieron para alcanzar objetivos. Entonces, lo que necesitamos de hacer a continuación es que esos acuerdos se cumplan, se ejecuten para que mis objetivos ahora sí se puedan lograr. Entonces, la ejecución sigue siendo parte del proceso de negociación. Oye, me dijiste que me ibas a entregar 300 computadoras dentro de 2 meses y ya pasaron 3 y no me has entregado ninguna. O ¿sabes qué? Me dijiste 300 computadoras en 2 meses y ya me entregaste 290 y va apenas una semana. Pues todo va en marcha bastante bien. El punto es identificar todas esas actividades que acordamos y ver que se ejecuten. Establecer mecanismos de control, de seguimiento y de evaluación para lo que se está llevando a cabo. Entonces es todo aquello que se formalizó, tengo que asegurarme que se ejecute de acuerdo a las características que se mencionaron. Oye, las computadoras que me prometiste, dijiste que iban a ser de esta marca, con estas capacidades, con estos componentes. Sin embargo, la mitad de lo que me estás entregando no cumple con esas especificaciones. Van para atrás y traemos las que acordamos, las que se establecieron en el contrato. Darle un seguimiento y evaluación a todo lo que se está haciendo, a lo mejor al final de esos 2 meses en que se estaba tratando de realizar la ejecución de esta entrega, no se alcanzaron a entregar. Y pues entonces eso amerita que se identifique por qué no, y en su caso puedes tomar acciones legales o jurídicas para que pues, se pueda resarcir ese daño que se está causando. Finalmente, ya nos entregaron las computadoras o ya tenemos los acuerdos cumplidos por las partes. ¿Qué es lo que sigue? Ya terminó la negociación, ¿no? No necesariamente. Puede ser que exista una renegociación y esta renegociación se puede dar si es que ya se cumplió todo y queremos volver a ser clientes o volver a ser proveedores de esa contraparte. Queremos seguir negociando, a lo mejor ahora en referencia a otras necesidades. O puede ser que como no se cumplió originalmente el contrato, pues se renegocie y se hagan algunos cambios.
En cualquier caso, es importante identificar si es que realmente queremos renegociar con esa empresa o si lo que necesitamos es cambiar de empresa. ¿Ok? ¿De qué depende de que nos quedemos con ellos o de cambiar la empresa con la cual estamos negociando? Pues depende de la efectividad, depende de si se cumplieron o no lo que se había prometido, de si los acuerdos realmente fueron exitosos, de qué tan bien estuvimos nosotros después de que se negoció y demás. Si llegamos a ese punto de renegociar en forma positiva, pues eso quiere decir que la relación que formamos con esa otra organización o esa otra persona, pues fue buena. Estas son entonces las tres etapas del proceso de negociación. Planificación, todo lo que se hace antes de la negociación como tal. El desarrollo, que tiene que ver con la ejecución de la negociación. Y el cierre, donde se formalizan los acuerdos y se establecen mecanismos de control y seguimiento. Puntos importantes para que no se confundan. Los acuerdos se establecen durante el desarrollo, durante la negociación de la parte central. Se establecen los acuerdos en el desarrollo, pero se formalizan en el cierre. ¿Vale? Muy bien. Entonces, una vez que vemos esta perspectiva de proceso, podemos apreciar también otra manera, otra opción que nos mencionan, en la cual podemos apreciar a las negociaciones. Y esto es lo que denominamos como flujo de las negociaciones. Acá lo veíamos como tres etapas en las cuales se realizan distintas actividades, pero también existe esta otra visión de Greenhalgh que nos habla de un flujo, de cómo es que parte y continúa una negociación. Básicamente esto también es un proceso de negociación, pero visto desde otra perspectiva. Para el caso de Greenhalgh, primero realizamos una etapa, una fase que se llama preparación. Esta preparación, ahorita vamos a ver qué es lo que incluye, pero es muy parecida a la planificación que decíamos hace un rato. Después se establece una relación, se recopila la información de la otra parte, se utiliza la información, se hacen ofrecimientos, se cierran los acuerdos y se instrumentan. Vamos a verlo uno por uno. Primero, la preparación. En la preparación, de acuerdo con este flujo, debemos de establecer con claridad qué es lo importante para nosotros, cuáles van a ser nuestras metas, y hay que establecer desde un inicio también cómo queremos colaborar. Les decía hace un rato, si tomamos en cuenta el otro proceso con las tres etapas, dejaríamos la parte de la estrategia para el centro, para la parte de desarrollo. Pero a partir de este flujo, nos dice Greenhalgh, no, ¿sabes qué? Desde un inicio tú debes de pensar si se va a llevar a cabo una negociación distributiva o integradora. ¿Qué prefieres? ¿Cómo se van a llevar mejor? Desde un inicio debemos saber entonces qué es importante para nosotros, necesidades e intereses, como lo veíamos antes, mapan incluso restricciones, puntos de objetivo, puntos de resistencia y demás, y definir metas u objetivos. Pero además, y esta es la parte que nos agrega Greenhalgh, pensar de qué manera sería ideal colaborar con la otra parte, de qué manera debemos llevar a cabo la negociación, qué tipo de negociación deberíamos de aplicar. La segunda fase es el desarrollo de la relación. Conocer a la otra parte, entender en qué nos parecemos y en qué somos distintos y establecer un compromiso que nos permite generar resultados en beneficio de ambos. Este desarrollo de la relación se inicia en el momento en el que contactamos a esa otra empresa o esa otra persona para que nos conozca, para que sepa que existimos y para poder generar una reunión más adelante que nos permite llegar a acuerdos. Después busca obtener información y entender de mejor manera
qué es lo que ellos podrían necesitar o no. Las necesidades o intereses de esa otra parte. ¿Ok? Entonces, si se fijan, la fase uno y la fase 2 del proceso de Greenhalgh se parecen mucho a la parte de planificación del otro proceso. En la fase 3 tenemos una parte importante, recopilar información, o sea, identificar todos aquellos aspectos necesarios que tienen que ver con los problemas, con la contraparte, con las necesidades de los otros y nuestras también, y la factibilidad de crear posibles acuerdos. Asimismo, tener súper claro cuál sería mi mapa. Entonces, seguimos realmente una etapa de planificación, solamente que desde esta perspectiva ya lo estamos viendo como actividades concretas, como este flujo que se va creando. Primero, estoy identificando qué necesito, qué requiero, qué objetivos tengo. Con base en eso, contacto a una empresa que es con la que voy a negociar para poder satisfacer esos objetivos y agendamos una reunión que esa reunión me va a permitir mostrar lo que necesito, pero también antes de mostrar eso yo debo saber qué necesitan las otras partes y de esta manera poder negociar mejor. En la fase 4 ahora sí ya empieza la negociación. Ya vamos a esa reunión y cada negociador integrará dentro del caso todos aquellos aspectos que encontraron para alcanzar sus acuerdos preferidos. Y establecemos las primeras ofertas, identificamos algún mecanismo de justificación de las ofertas y tratamos de hacer que la otra parte baje sus condiciones o haga concesiones que nos ayuden a nosotros. En la fase 5 establecemos una posición real. Es un proceso de pasar de una posición inicial al resultado real. Y ese ofrecimiento tiene que ver entonces con las concesiones que nosotros estamos haciendo. Tal vez originalmente yo dije que iba a pagar solamente 10 pesos por la cosa que estamos negociando. Pero yo estaba jugando a bola baja. Después yo le digo, ¿sabes qué? Lo máximo que estoy dispuesto a pagar son 25. Se acabó. Y allí estoy pasando de mi propuesta inicial a mi propuesta real. ¿Ok? Una vez que se dé esto, que se dé por ambas partes, que ambos hicieron las concesiones definidas y hubo un ajuste por ambas personas, se cierra el acuerdo. Se fija un compromiso hacia el acuerdo conseguido y ese compromiso normalmente se da con un simple apretón de manos o con un estamos de acuerdo o algo similar. Porque después viene la instrumentación del acuerdo, determinar quién necesita hacer qué cosas y formalizarlo a través de un contrato, un convenio, como lo veíamos en el otro proceso. Entonces, si se fijan, este flujo de negociación toma las mismas etapas que veíamos previamente, pero lo plantea de una forma ligeramente distinta. Ahora, ¿cuál de estos dos procesos es mejor? Pues realmente, al tener lo mismo, son iguales. La diferencia radica simplemente en cómo entendemos uno u otro. Si a ustedes se les facilita más el proceso de negociación desde la perspectiva de 3 etapas, pues está bien. Si se les facilita más entenderlo desde la perspectiva de las 7 fases, también está bien. A final de cuentas llegamos a los mismos resultados. Y el punto es que se entienda todo lo que se debe de hacer. Un punto importante a comentar y que tiene que ver tanto con el flujo como con el proceso que veíamos antes, es que en la práctica real no siempre se establecen aspectos como los modelos que vimos. Cada país, cada persona, cada cultura es distinta. Entonces, mientras en algunas partes se establecen eh, aspectos muy importantes desde el inicio, en otros lugares se dejan para el final.
Mientras en ciertos lugares está bien agendar una cita de negocios en un restaurante, en otros debe de ser forzosamente en una oficina. Mientras que en algunos lugares debemos de ir forzosamente vestidos de manera formal, con traje y corbata. En otros no importa tanto y podemos ir con jeans y una playera polo. Entonces, cada cultura, cada país, incluso cada estado es distinto. Podemos apreciarlo simplemente aquí en nuestro país. Pensemos, por ejemplo, en personas que están haciendo negocios aquí en Ciudad Victoria. ¿Cuántas personas ven ustedes regularmente con traje aquí en Ciudad Victoria? Pues realmente no muchas. Si nosotros vamos por la calle, vamos por el centro de la ciudad o por cualquier zona comercial, pues no hay muchas personas que vayan de traje. Y esto tiene que ver con que en esta parte del país, pues hace mucho calor, lo cual implica que utilizar un traje todos los días, pues no es como que la mejor idea. En cambio, en la Ciudad de México, es muy común ver a muchísimas personas en traje. Y no necesariamente son personas importantes, pueden ser trabajadores administrativos comunes, pero van en traje. Porque las condiciones climáticas de allá facilitan el uso de este tipo de vestimenta. ¿Me explico? Entonces, dependiendo, por ejemplo, en este caso de las regiones, la vestimenta será distinta, los horarios de trabajo serán distintos y demás. Hay que considerar eso para no pegarnos a solamente un solo tipo de modelo de negociación, sino ser flexibles y entender las diferencias que pueden existir en diferentes contextos. Muy bien, esto fue el proceso de negociación, así es como se establece, y ya una vez que estamos dentro de este proceso, lo podemos orientar hacia distributiva o hacia integradora o hacia una combinación de estos. Pero eso ya se verá cuando lo estén desarrollando, se estén desenvolviendo en esto. Lo importante, más allá de todo lo demás, tiene que ver con que conozcan las estrategias y tácticas disponibles, cosa que ya hicimos, cosa que ya ustedes han visto, y toda la parte de planificación que es fundamental. Aspectos que ustedes también ya identificaron de forma bastante buena en la mayoría de los casos. Bien, vamos a dejar hasta aquí la sesión del día de hoy, pero antes de que se vayan les comento, tengo que salir de la ciudad por un par de días, de hecho salgo hoy, y por ciertos asuntos que debo de atender, no vamos a poder tener sesión el día de mañana, ni tampoco el viernes, porque no voy a estar en la ciudad. Entonces, durante este par de días no vamos a poder tener clases y los voy a estar viendo hasta el próximo lunes. ¿Ok? El viernes que tienen clase presencial, algunos de ustedes, los que van a la universidad, les pido que por favor traten de mantener la compostura, de no salirse del aula para evitar cualquier tipo de complicaciones. Por allí es probable que les envíe a un maestro sustituto que les estará comentando algún caso en particular. Y pues bueno, los de distancia, definitivamente con ustedes no voy a tener la posibilidad de conectarme, pero no se preocupen, retomamos las clases el día lunes, ¿vale? Pues bueno, espero su comprensión, muchas gracias por su asistencia, que tengan un excelente día y nos vemos cuando nos veamos. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, profe.